país está hasta el hartazgo de oír ofrecimientos, de oír muchas bla bla bla. Siempre he sido consecuente con el hecho de que los haitianos y los dominicanos tienen que vivir fraternamente. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. Muy buenos días, le damos la bienvenida a todas y todos ustedes a esta que empieza la segunda semana, la segunda fase de las propuestas de los candidatos que auspicia el grupo de comunicaciones Corripio, con el objetivo de que los electores dominicanos puedan tener información sobre las propuestas, sobre los planteamientos que formulan los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo mayo. Ya la semana pasada tuvimos a Pelegrín Castillo, a Soraya Aquino, a Elías Huesín Chávez y a Minú Tavares Mirabal. Y esta semana, hoy lunes, tendremos aquí la presencia de Atuey de Cans, mañana de Guillermo Moreno y el miércoles concluye con Luis Abinader. Esos son los 7 que aceptaron participar de los candidatos presidenciales en las propuestas de los candidatos. Vamos a ver esto de inmediato, que vamos a pasar una revista, quienes participaron en el año 2008 y una breve palabra de lo que dijeron aquí cada uno de ellos. Fueron Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, Amable Aristi Castro, Guillermo Moreno, Eduardo Estrella, Pedro de Jesús Candelier y Trajano Santana. Fue la ocasión que más candidatos tuvimos en las propuestas de los candidatos. En esa oportunidad fueron 8. Vamos a ver entonces un rápido recorrido por lo que ocurrió en el 2008 en las propuestas de los candidatos. Que cuando nosotros llegamos al gobierno en el año 2004, que es siempre el punto de referencia, el déficit fiscal en ese momento era de 23 mil millones de pesos, lo que representaba cerca del 4.4% del Producto Interno Bruto para aquel momento. Estoy refiriendo al déficit fiscal más, en este caso también, el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Generaba un déficit fiscal realmente impresionante. Iniciar un proceso de inversión en la gente a corto, mediano y largo plazo. Nosotros pretendemos que el respeto a la Constitución y las leyes y el fortalecimiento de las instituciones públicas se inicien y se consoliden en nuestro mandato. Y hemos dicho que para lograr esto se requiere de voluntad política, pero se requiere también de acciones efectivas y concretas que hemos nosotros planteado en nuestra propuesta y comparecencias públicas. Porque ¿cómo le viene a decir al país un presidente de la República que va a cumplir 8 años en la administración pública? De la educación, que esa es una preocupación y que ese es su primer objetivo, fortalecer la educación. Bueno, pero sé que el presidente Fernández es el primer violador de las leyes dominicanas. Tenemos que ser capaces, si tenemos esa visión, de lograr que si vamos a impulsar la inversión extranjera, sea hacia las áreas para fomentar la producción, sobre todo la producción para la exportación. No tiene sentido que nosotros fomentemos la producción, la inversión extranjera para que produzcan bienes que vengan a desplazar al productor nacional. Aquí en los últimos años se ha dado una modalidad. Una persona tiene 3 millones de pesos y cuando va a entrar hace una auditoría, hace una declaración jurada y dice que tiene 30. Tiene un colchón de 27 para cuando salga. Inclusive, si se queda con dinero del Estado por 25 millones de pesos, puede decir, salí con 28, con 2 millones menos que lo que yo llegué. Aquí tenemos miles de extranjeros que hacen una importante labor, que mueven una parte de la economía agrícola del país. Entonces, esto tiene que envolver dentro de una política también que haga que los dominicanos hagamos ese trabajo, hagan ese trabajo, que no los hacen esencialmente porque no hay una remuneración adecuada. Ocho candidatos en el 2008, este año tenemos
8 que participan y 7 que vienen aquí a propuestas de los candidatos. El panel que formulará las preguntas está compuesto por Amelia Deschamps, del programa El Día de Telesistema, Rafael Toribio, del programa 1+1 de Teleantillas, Alberto Caminero, que es el editor político del periódico El Nacional, José Monegro, director ejecutivo del periódico El Día, Hugo López Morrobel, del programa Cuentas Claras de La Nota Diferente, y Marian Aristi Capitán, que es la jefa de redacción del periódico Hoy. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Atuey de Camps, candidato presidencial del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Vamos a ver una semblanza del licenciado Atuey de Camps y luego iniciamos las preguntas. Atuey de Camps Jiménez nació en Cotuí Sánchez Ramírez el 29 de junio del año 1947. Es hijo del músico, diputado y ex embajador Miguel Ángel de Camps y de la profesora Orfelina Jiménez Jerez. Hasta los 13 años de edad estuvo consagrado a su formación escolar. En el año 1963 se traslada a Santo Domingo y continúa sus estudios hasta completar en 1965 2 bachilleratos, uno en Ciencias Físicas y Matemáticas y el otro en Filosofía y Letras en el Liceo Juan Pablo Duarte. En ese mismo año, cumplido los 18, se matricula en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, combina sus estudios de filosofía con la lucha estudiantil. En abril del año 1965 fundó el Frente Revolucionario Estudiantil Nacionalista. Fue presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos en 2 ocasiones. Su lucha más destacada fue lograr un presupuesto de $500,000 mensuales para la Universidad Estatal. En el año 1970 se graduó de licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y su padrino fue el profesor Juan Bosch. Durante el régimen de los 12 años de gobierno balaguerista, fue apresado en más de 23 ocasiones. Fue elegido diputado por la capital en el año 1970. Al año siguiente preside la Cámara de Diputados hasta completar su periodo. Impulsó la creación del Infotep, la modificación del Código de Trabajo, la creación de las provincias Monteplata y Monseñor Noel, entre otras leyes. En 1972 realizó un doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, en España. En 1974 se presentó nuevamente como diputado, pero el terror desatado en esa campaña por el gobierno balaguerista contra la oposición obligó la abstención del PRD en esas elecciones. En el año 1978 se enfrentó en un debate público por televisión con el jurista Vincho Castillo, protagonista del Gacetazo, maniobra mediante el cual se despojó al PRD de 4 senadurías, varias diputaciones y el control del Poder Judicial. En el año 1978 también coordinó la campaña de don Antonio Guzmán Fernández, fue electo por segunda vez diputado. Fue director general de Radio Televisión Dominicana por mes y medio. En el año 1982 fue secretario de la presidencia en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. De Camps dirigió las campañas presidenciales de Peña Gómez en el año 1994, 1996 y 1998. En el accionar internacional junto a él conoció y cultivó relaciones con líderes como Ronald Reagan, Omar Torrijos, Víctor Raúl Haya de la Torre, George Bush, Juan Domingo Perón, entre otros. Fue secretario general y presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Tras la muerte de Peña Gómez en el año 1998, De Camps apoyó a Hipólito Mejía para la presidencia de la República en el año 2000. La reelección los enfrentó en el 2004, renunciando del PRD. Fundó el Partido Revolucionario Socialdemócrata en el año 2005. Atuey de Camps es padre de 9 hijos. Los mayores son Atuey y Luis Miguel de Camps García. También de su segundo matrimonio con la comunicadora Milagros Germán nacieron Milagros Marina, Álvaro Atuey y Andreas Salomé de Camps Germán. Un hombre que da la cara, un hombre que no rehuye debates, un hombre que no esconde verdades. Igualmente, a nivel familiar, a nivel personal, es exactamente lo mismo. Una persona clara, una persona directa, una persona sincera. Desde hace 20 años está casado con Dominique Bludorn. Con ella ha procreado a Gabriela y a los trillizos Charles, Olivia y Alexandra de Camps Bludorn. Esta es la primera vez que resulta candidato a la presidencia de la República.
Vamos a darle de inmediato la palabra a nuestro invitado de hoy, el licenciado Atuey de Camps, para que ponga los lineamientos generales de sus propuestas de gobierno. Tiene hasta 8 minutos, Atuey, para hacer esa presentación. Gracias, Juan Bolívar. Gracias a los medios de comunicación de Pepín Corripio y gracias a los amigos, jóvenes amigos, que están aquí y que me van a entrevistar. Son veteranos de varias guerras, algunos, hay otras que no. Son jovencitas, pioneras. Bien. El país está hasta el hartazgo de oír ofrecimientos, de oír muchas bla, 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 pero de cierto modo, ver que una cosa es cuando están en campaña y otra cosa es cuando se está en el poder. Nosotros escogimos un programa mínimo de 27 puntos, como el béisbol 27 out. Y ese programa mínimo de 27 puntos, siendo coherente como hemos sido todo el tiempo, Juan Bolívar, empieza, compromiso número 1, impulsar la implementación y respeto al principio de la no reelección presidencial. Los que juegan con esto, nada más tienen que ver el panorama de hoy. El panorama de hoy, por un lado, debió haber estado la oposición entera, no 7 candidatos. La oposición. Y del otro lado, el gobierno y su reelección. Y Danilo, le hubiera sido más difícil comerse ese segundo tiburón. Y más cuando está en estado de descomposición el tiburón, según narra él, que está podrido. Y que hay que tener buena garganta y buen estómago. Entonces, siguiendo los puntos, el segundo es el tema de la corrupción. La corrupción en este país se puede parar. Claro que se puede parar. Pero para eso se requiere voluntad política presidencial. Si no la hay, no hay posibilidad de que se castigue y se pare la corrupción. Juan Bosch utilizó en el año 62 a los cadetes para pagar en obras públicas la nómina y sobraron cantidad de cheques. Si eso se hace en cualquier dependencia del Estado hoy, son muchos los cheques que sobran y muchos los cheques que se guardan para recibir comisiones y entonces pagar el dinero no completo en función de lo que usted ha hecho como contratista. Y eso ha generado el WASO, hay una empresa, una oficina del Estado que se suicidó recientemente un ingeniero y que hubo unos problemas, que es la mejor demostración de esa situación. Además de cómo salen esos empleados de esas dependencias. Entran con los bolsillos rotos y salen muy enriquecidos. El tercer compromiso es la educación. Nosotros planteamos 8%. Alguien podrá decir, eso es una exageración. No es una exageración. Y quien habla puede hablar con la experiencia que le da la lucha por la educación nacional que libramos y que doblamos la cerviz a Balaguer con el movimiento de masa más grande que registra la historia de la República Dominicana, que fue el 500.000, que tuvo por supuesto la colaboración de toda la prensa nacional y que ligamos esa lucha
a UNACHOSIN, a propósito, aquí está Amadeo Lorenzo Ramírez, a UNACHOSIN y a otros sindicatos, y supimos manejar ese expediente. ¿Por qué 8%? Porque cuando los partidos políticos firmamos el 4%, lo firmamos conscientes de que había que hacer una labor de construcción de vivienda. Yo paso por el interior, por algunos campos, y a veces me da pena y vergüenza de ver cómo se adquieren a precios viles, costosísimos. La vileza es por costo, no por pobreza y economía. Solares para construir edificaciones escolares que ahora mismo no corresponden a un plan de formación de maestros, ni se ha llamado a las universidades, desde INTEP pasando por la UAS y por otros más, para en definitiva preparar maestros con posibilidades de que superen y de cierto modo parar la deserción estudiantil. En países nórdicos se les paga al estudiante. Yo quiero decir que en una época que salí del país para la Complutense de Madrid a estudiar filosofía y economía en el ITIBER, yo recuerdo que eran $105 y tuve que coger prestado en la Fundación de Crédito Educativo $75. Con esa suma me mantuve en España en esa época, año 1970. Pero cuando llegué aquí, en el 73, que empecé a dar clases, el primer sueldo que recibí tuvo el descuento inmediato para cobrarse la Fundación de Crédito Educativo. Correcta, pero en este caso debe ser el Estado el que estimule, auspicie, financie, ayude a los estudiantes. Y concluyendo, porque ya me tocaron la campana, antes había un aparato aquí que uno medía, pero desgraciadamente ahora ya no lo veo. Está también la canasta familiar. Y bueno, con esta segunda campana parece que tengo que cortar. 30 segundos con la segunda. Más todavía. Muy bien. La canasta familiar. La salud, que es clave. Si hay de al que tiene una enfermedad catastrófica, ¿cómo puede sostenerse? ¿Cómo puede medicarse? Agricultura, etcétera. Policía, y vamos a seguir luego entonces. Ese es el programa mínimo. El programa máximo está aquí, que es el programa de Peña Gómez de Primero la Gente. Bien, entonces muchas gracias al licenciado Toy de Camps por ofrecer este resumen de su propuesta. Vamos a entrar en detalles entonces. La primera pregunta la formula Amelia Deschamps del programa El Día de Telesistema Canal 11. Muy buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Bueno, este primer segmento tiene que ver con política económica y la Estrategia Nacional de Desarrollo contempla que este país llega a un acuerdo de un pacto fiscal que hasta ahora aparentemente no ha sido posible. Lo último que se hizo con relación a este tema fue un paquetazo fiscal en el año 2012. ¿En qué consistiría la política fiscal que impulsaría su gobierno? Necesariamente la política fiscal tiene que ser consensuada, donde deben participar patronos, obreros y el Estado. El hecho de que se pueda llegar a un acuerdo, que se puede llegar. Cuando yo fui diputado, hicimos la reforma del Código de Trabajo que propuso Henry Molina y demás. Pero tú no puedes tener en los procedimientos de recaudación de fondos del Estado a las pequeñas empresas cobrarles sin haber negociado, sin haber en definitiva recibido dinero. Entonces el anticipo que registra la oficina recaudadora
es mortal para el desarrollo de la empresa. Necesariamente una reforma fiscal tiene que tener el consenso. Se podrá decir, es que es muy difícil el consenso. No creo que sea difícil. En definitiva, cuando hay consenso, las cosas salen mejor. Pero debe haber también una política de reducir el endeudamiento. Y la verdad es que usted observa que aquí hay obras que se catalogan en 500 millones o en 100 millones y terminan una en 1000 y la otra termina en 400 millones. Es decir, ahí tiene usted la construcción eléctrica de Baní, las plantas eléctricas de Baní, de carbón. Carbón que es contaminante, pero que es lo más barato. Hay que admitirlo. Vamos a darle la palabra ahora a Rafael Toribio, de 1+1 Telentilla. Las preguntas actuales son 2 minutos y medio que tiene para responderlas. Cuando suena la campana es porque le quedan 30 segundos la primera vez, y cuando vuelve a sonar que se le acabó el tiempo. El país ha demostrado que es capaz de generar ingresos durante más de 50 años, lo hemos hecho así. Sin embargo, no se ha traducido en desarrollo humano. ¿Cuáles serían las principales medidas que tomaría un gobierno presidido por Atuey de Camps para lograr la redistribución de esas riquezas socialmente generadas? Primero, el personal humano que usted designe con planteamientos claros. Hay necesariamente que incentivar aquí la liquidación de la miseria. Pero tú no puedes tener un ladrón dirigiendo esas empresas o esas tareas. O ladrones, porque hay que hablar en términos plurales. Por ahí empieza el asunto. Esa redistribución de la riqueza es urgente. Ayer conversaba con un venezolano que me explicaba un poco la situación de Venezuela y la cantidad de venezolanos que están emigrando a la República Dominicana, y ni hablar a Miami y a otros lugares más. Y venezolanos que no son pobres, sino venezolanos ricos que están invirtiendo en la República Dominicana afortunadamente. Pero esa inversión te indica, entre otras cosas, que no hay todas las facilidades de parte del gobierno, del Estado, porque las roscas que se crean en los gobiernos, incluyendo en este, impiden que nuevos inversionistas puedan avanzar, por ejemplo, en materia de construcción de vivienda barata. Ayer me hablaba uno de 20,000 pesos, 20,000 dólares, una vivienda. Y yo no, tengo que venderla otra vez para Venezuela. El gobierno de Maduro me la compra. ¿Por qué? Por las dificultades que hay para participar en la distribución de oportunidades aquí en la República Dominicana. Alberto Caminero, de El Nacional. Aquí en la República Dominicana la mayoría de las obras que se realizan es en función de empréstitos. Hay quienes piensan en función de préstamos internacionales, pero también están los préstamos nacionales. Yo quiero saber, porque no todos los préstamos son malos, porque también están los préstamos con organismos multilaterales, que son con intereses blandos. Me gustaría saber cuál es su política en función, en caso de ganar la presidencia de la República, sobre los préstamos. ¿La República Dominicana está en capacidad de préstamo todavía? Claro que está en capacidad de préstamo todavía. Ahora, vamos a seguir esa carrera. Quien te habla, y lo saben todos ustedes, participó en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y además, fui el negociador con Balaguer del IVA, el impuesto a los bienes de transferencia, nombre que nosotros le pusimos para disfrazar el IVA, vamos a estar claros. Pero el IVA, que es un impuesto directo,
fue 6%. Para yo lograr eso, tuve que ir a ver a Balaguer, porque en la casa de don Enrique Peinado, que en paz descanse, estaban reunidos los diputados reformistas y nosotros necesitábamos una determinada cantidad. Y le dije, doctor Balaguer, le quiere ver el Fondo Monetario Internacional, 2 técnicos colombianos. Y el señor decano, yo le agradecería no verlos, pero dígame usted en qué le puedo servir. Y yo necesitamos 8 votos. Y dice, bueno, en estos momentos se está tomando una medida en contra de la recomendación del Fondo Monetario Internacional en la casa de don Enrique Peinado. Déjeme ver qué yo puedo hacer. Y Balaguer logró la abstención de 8, pero el quórum requerido para pasar ese 6. Ese 6% de impuesto que es muy recaudatorio hasta cierto grado, ha producido, entre otras cosas, que lo lleven hoy a 18. Entre otras cosas, con la incapacidad de los gobiernos que han sucedido, yo sé lo que es las dificultades económicas y sé también que hay préstamos blandos que se pueden tomar, pero ese no ha sido el caso exactamente. Y si no veamos en los tucanes y en otras cosas más. José Monegro, del periódico El Día. En su fase introductoria usted decía, planteaba aumentar a un 8% el Producto Interno Bruto a educación. Tenemos que en salud pública, con el gobierno en su presupuesto destina 1.9% del Producto Interno Bruto. Una vergüenza. Estamos hablando entre esos dos acápites, si se aplicara lo que usted dice, estamos hablando de un 10% del Producto Interno Bruto. La presión tributaria es de 14%, es decir, estaríamos disponiendo de un 4% del Producto Interno Bruto que viene... Monegro, ¿quién informa que es de 12 la presión tributaria? Bueno, el Banco Central. Dice que la presión tributaria es del 14% y eso se puede contrastar con las recaudaciones del gobierno. No hay mejores maquillistas que los del Banco Central. Bueno, el gobierno destina, se lo voy a plantear de otra manera y no queremos creer en el Banco Central, destina el 26% del presupuesto a educación, destina el 12% del presupuesto a salud pública. Si tú duplica educación, estaríamos hablando de un 52% de educación más un 12% de salud pública, estaríamos hablando de un 58% sin aumentar ni un centavo de educación. Estaríamos hablando de alrededor de un 30% para todo lo demás. Con esa presión tributaria, ¿cómo haría PDCAN atender todo lo demás con apenas un 30% del presupuesto? ¿Aumentaría la presión tributaria? Yo corregí en el debate que auspiciaron los medios de comunicación, Corripio y el Grupo Ángel, al amigo Elías Huesin Chávez, a quien conozco desde que tenía 13 años. Y cuando él habló de la alta presión tributaria, de la baja presión tributaria, aquí el Banco Central maquilla para conseguir, obviamente, abrir puertas impositivas y demás. La presión tributaria de este país está por encima de 20. No es verdad que es poca. Y eso lo saben todos los pequeños empresarios. Y saben la cantidad de empresarios que han quebrado, entre otras cosas. La presión tributaria del país se refleja en la canasta familiar, entre otras cosas. Ahora, ha habido un incremento de la producción. Pepín Corripio, que es un león afeitado, acaba de adquirir la fábrica de cemento de Pedernales. Ya antes había sembrado tomate en el Valle de Sansón, ahí también en Oviedo. ¿Cuántos empresarios tienen la capacidad de miras y visión de ver de lejos y hacer ese tipo de situación? Cuando yo hablo de aumentar al 8%, hablo escalonado. Y cuando hablo de que hay que aumentar, obviamente, el tema de la inversión en salud
es porque es una vergüenza que no lleguemos a 2 puntos en materia de salud. Y que usted vea cómo están los hospitales. Y que además el pluriempleo de los médicos conlleva, entre otras cosas, a cargarle dinero a infelices que van a prestar servicio, entre otras cosas, a buscar servicio. Hugo López Morrobel, de Cuentas Claras. Licenciado, bienvenido. El sistema eléctrico nacional ha sido uno de los graves problemas que ha tenido el país para su desarrollo en términos generales. Es decir, los productos llegan mucho más caros, un déficit permanente de electricidad, préstamos internacionales tratando desde hace décadas de resolver el problema, pero no se llega a una solución definitiva. ¿Cuáles serían los puntos básicos en su gobierno para resolver el problema energético de la República Dominicana? Mira, yo tengo 2 hijas ahora mismo en la Universidad de Yale. Una haciendo posgrado en arquitectura y la otra, que es abogada, está haciendo una especialidad de 2 años en energía limpia y derecho. Este país tiene muchísimas condiciones para energía limpia y explotar eso. Hay que saludar a quienes, como los Vicini, se han metido en la energía eólica. La verdad es que también hay impedimentos para tú meterte en esa área y resolverla. Ahí detrás de la ferretería americana inicial, en la San Martín, hay unos señores españoles que venden plantas eléctricas. Lo mencioné ligeramente los otros días en una exposición. Y esos señores están haciendo esfuerzos inconmensurables para poder aplicar un desarrollo de energía solar con todo el financiamiento español. Yo visité España y las granjas solares están por todas partes, no obstante la crisis. Se requiere obviamente una política gubernamental en ese sentido. Y Danilo tiene que brindar facilidades para que no haya los obstáculos de la situación y corregir el problema que en definitiva nos agobia desde hace tanto tiempo. Bueno, María Eneristi, capitán, la jefa de redacción del periódico Hoy. Buenos días. Cuando se habla de reducción de pobreza, normalmente